Hay una frase del escritor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Ese escritor. Y hay una frase que es muy sencilla y muy corta, pero que en lo personal pienso que es muy precisa y muy clara, y a mí me gusta mucho. Continuamente yo estoy pensando en esa frase porque día tras día me ayuda a seguir adelante. Y la frase dice, poquito a poquito uno puede viajar muy lejos. De a poquito uno puede viajar muy lejos. Y es cierto, ¿sí? Si tú lo piensas y dices, ¿sabes qué? Tengo un largo camino por recorrer, tú puedes ir a lo mejor paso a paso. Y cuando menos te lo esperes, ¿verdad? Y volteas hacia atrás, vas a decir, oye, ya llevo una larga distancia recorrida, ¿verdad? En los domingos anteriores, creo que tal vez desde finales de agosto, ¿verdad? Y algunos domingos de septiembre, el pastor Jonathan ha estado compartiendo acerca de consejos para nuestra vida cristiana, aspectos prácticos de nuestra vida cristiana. Y por prácticos, no quisiera que caigamos en pensar como en atajos, ¿verdad? O aspectos que son como más sencillos, que no requieren tanto de nuestro esfuerzo para poder llegar a cierto resultado, de ser cambiados, de ser transformados. A veces caemos cuando pensamos en algo práctico en eso, ¿verdad? Es como cuando a lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi salud. Siento que a lo mejor estoy ganando algo de peso, pero me da mucha flojera tener que hacer una dieta o comprometerme con una dieta o tener que entrar al gimnasio. Y a lo mejor andas por ahí preguntando, ¿qué puedo hacer? Escuchas a alguien que te dice, ¿sabes qué? Deja el refresco, toma agua, ¿verdad? O no sé si ustedes han escuchado esos de que haces esta mezcla, ¿verdad?, de ingredientes y todas las mañanas y en una semana ya perdiste 10 kilos, se te va a bajar la panza. En internet hay muchas de esas cosas, a mí me ha tocado verlas muy seguido. Y eso es algo práctico, algo que a ti te hace entrar en un atajo y no esforzarte para llegar al resultado que quieres. Bueno, ¿sabes qué? Los consejos y aspectos prácticos de la vida cristiana no van por ahí. Al hablar de práctico nos referimos a que la vida cristiana demanda acción de tu parte, demanda que tú las cosas que recibes las pongas en práctica. Eso es lo que nos referimos cuando es algo práctico. Y los mensajes, ¿verdad?, de los domingos pasados han estado hablando de aspectos que muchas veces tú y yo pasamos por alto. Son cosas pequeñas de alguna forma. No hablamos a lo mejor de ser súper espirituales ni nada, sino son cosas que realmente te confrontan. No digas mentiras, lo que siembras vas a cosechar y cosas así que de a poquito te pueden hacer llegar lejos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, tú y yo debemos saber que eso va a implicar un cambio en nuestras vidas. Va a implicar que tú y yo seamos transformados, que cosas que hacíamos las dejemos de hacer. Tú y yo no vamos a poder ser los mismos, ¿verdad? Vas a tener que cambiar. Y no dando un salto, ¿verdad? Sino que poquito a poquito, paso a paso vas a tener que cambiar. Y cuando tú y yo nos damos cuenta que es paso a paso, es cuando a veces se vuelve difícil el trayecto. Y sabes, muchas veces tenemos miedo de decirle a la gente, cuando compartimos el evangelio, tenemos miedo de decirle a la gente que tiene que cambiar. Y no deberíamos de tenerlo. Incluso tenemos miedo a lo mejor de confrontarnos a nosotros mismos y de decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar algunos aspectos de mi vida, o muchos aspectos de mi vida, yo creo. Y no deberíamos de tener miedo. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que hace. El evangelio no te va a dejar como tú estás. El evangelio no te va a dejar de la misma manera. Y sabes, la gente lo sabe. Tanto la gente que cree como la gente que no cree sabe que el evangelio transforma. Sabe que una vida con Cristo transforma. Comúnmente los que no creen se resisten. Ellos saben que si Jesús viene a sus vidas va a empezar a mover las cosas, va a empezar a exponer su pecado, ¿verdad? Las cosas que hacen mal, todo a lo mejor el peso que vienen arrastrando y se resisten a esa transformación, a ese cambio. Y es comúnmente cuando empiezan a lo mejor a señalar, a hacer comentarios en contra de la vida cristiana e incluso en contra de aquellos que ellos están viendo cómo cambian, ¿verdad? Oye, es que tú eras un borracho, ¿sí? No me vengas con cosas, o sea, yo te conozco, ¿verdad? Y comienzan a señalar, ¿y sabes por qué? Porque está siendo expuesto el mal que hay dentro de ellos. No, es que todos los que van a la iglesia
son mentirosos. Yo conozco a ese que se sienta allá, yo lo conozco. Yo era su amigo en la preparatoria y no sabes cómo era. Y se resisten. Y los que creen, por otro lado, los que han visto la belleza del Evangelio y han creído en Cristo, saben también que tienen que cambiar. Y continuamente están yendo a la cruz. Están yendo día tras día y momento tras momento a la cruz. Porque saben que tienen que ser diferentes. Porque cambiar no es fácil. Cuando tú te topas con quién debe ser, tú y yo nos damos cuenta que cambiar no es fácil. ¿Recuerdas a Pedro después de negar a Jesús? Y que Jesucristo ya después del tercer día había resucitado y se lo topa en la orilla del mar. Y ese momento en el cual Jesús va con él y lo confronta, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y que le dice, Señor, sí, te amo, te quiero, Señor. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y dice, Señor, sí, tú sabes, o sea, yo te quiero. Y le pregunta la tercera vez, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristece porque le preguntó una tercera vez si lo amaba. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo quisiera amarte como tú me has amado, pero no alcanzo, no me alcanza realmente. Tú sabes que yo quisiera estar acá y amarte como debo amarte, pero sabes que estoy aquí. Pablo en su carta a los romanos dice, ¿sabes qué? Lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo aquello que no quiero hacer. Soy un miserable. ¿Quién va a poder salvarme de este cuerpo de muerte? Cambiar no es fácil. A mí me gusta mucho una frase de C.S. Lewis que dice, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar en contra de él y no dejándote llevar. El cambio en tu vida y en mi vida requiere un esfuerzo. Tú y yo tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio, te hace una nueva criatura. Tú y yo podemos ver la belleza de la obra de Cristo y de su muerte en la cruz por amor a tu vida. Y sabes, revela tu pecado y la transformación que tú y yo tanto necesitamos que Dios haga en nosotros. Pero sin embargo, requiere que tú y yo actuemos. Requiere que tú y yo nos pongamos a caminar. No que vaya a depender de ti, no que tú y yo le vayamos a ayudar a Dios, ¿verdad? Para que nos transforme, no. A lo que yo me refiero con que tú y yo tenemos que actuar es que Dios no nos va a convertir en sus marionetas. Dios no va a venir a hacer el trabajo por ti. No va a suceder por arte de magia. Si tú eras alguien mal hablado, tú y yo no podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Es que se me salen las palabras. ¿Sabes cómo a veces hacemos espirituales todas las cosas, verdad? Señor, ven y ponme una cinta espiritual en mi boca, ¿verdad? Para que cuando yo vaya a decir una mala palabra, no salga, se endurezca mi lengua o algo suceda. Dios, que cuando yo vaya caminando y pase otra mujer o pase otro hombre, ¿sabes qué? Tápame los ojos. Incluso si yo volteo, tápamelos, que yo no pueda ver. ¿Sabes qué? Dios no va a hacer el trabajo por ti. Eso no va a suceder. Tú y yo, día tras día, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. ¿Tú crees que el cuerpo muerto de tu viejo hombre va a oler bonito? ¿Va a ser agradable? Para nada. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, que quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte, se refiere a un castigo que ponían los romanos, en el cual les ataban a las personas un cadáver. Así es que tú piensas, tú crees que cuando el Evangelio viene a tu vida, ese cadáver que tú y yo venimos arrastrando de nuestro viejo hombre, ¿va a oler agradable? No. Y eso es lo que hace el Espíritu, que te renueva de tal forma que tu viejo hombre apeste y quieras despojarte de él. Y entonces, cuando nos topamos con esto, ¿cómo es que realmente tú y yo podemos cambiar? Porque no sé si tú has estado antes en esa encrucijada en la que dices, sí, yo veo quién debo ser. Dios me ha permitido ver quién soy yo y quién es Cristo y que debo ser transformado a su imagen. Pero es una encrucijada, se vuelve abrumador porque ¿sabes qué? Es mucha la distancia.
Cuando escuchamos mensajes como los que nos ha dicho el pastor, en los cuales no se trata de cosas, como te decía ahorita, súper espirituales, sino de aspectos puntuales que tú y yo debemos de cambiar en nuestra vida, podemos ver a Cristo y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy muy lejos de ser quien debo ser. Y se puede convertir en abrumador a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el camino es largo. Y cuando vemos lo largo del camino, caemos en el error de empezar a ponernos a nosotros mismos en el centro de esa transformación. El cambio que Dios va a hacer, sí, va a hacer en ti, pero no va a ser precisamente para ti. Y ahorita, en unos momentos más, vamos a ver cómo es esto. La verdadera transformación de tu vida va a venir cuando tú y yo nos quitemos del centro de la ecuación, nos enfoquemos en dos cosas: en nuestro amor a Dios y en nuestro amor al prójimo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque ahorita que empezó el culto, la reflexión hablaba de eso, del amor. Y de cómo el predicador, el pastor, decía ella, domingo tras domingo predicaba lo mismo y decía, oye, ¿sabes qué? Es que no lo has llevado a la práctica, no he visto que hayas cambiado lo que he predicado, entonces te lo tengo que seguir compartiendo. Tú y yo debemos de estar en función del amor. En primer lugar, de nuestro amor a Dios. Realmente vamos a enfocarnos hoy en nuestro amor al prójimo, ¿sí? Pero no quisiera pasar al amor al prójimo sin como quiera mencionar algunas cosas rápidamente de nuestro amor a Dios. Recuerda que nuestro amor a Dios puede ser y puede existir y puede permanecer solamente porque Él nos ha amado primero. Lo leímos ahorita al comenzar el culto también. Su amor transforma. Él te amó cuando tú eras un pecador, cuando tú y yo estábamos lejos, éramos extraños, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él te amó primero. Dice la Biblia, en esto conocemos en que Dios nos ha amado, en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Él fue el que dio el primer paso. Tú y yo no teníamos méritos para ser amados y Él nos amó. Y en la medida en la que ese amor te sorprenda y te asombre y te cautive, vas a estar cerca de Él. Y tu deleite en Él crecerá. Y tu amor por Dios también crecerá. Y el resultado va a ser una vida transformada. Su amor te va a mover a seguirle. Su amor te va a mover a obedecerle, a buscar agradarle en cada aspecto de tu vida, en cada ámbito de tu vida. ¿Recuerdas cuando se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cómo resumes tú la ley? ¿Y qué son las dos cosas que Él dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos enfocarnos. Pero nuestra transformación, nuestro cambio, ¿sí?, en segundo lugar, va a depender del amor al prójimo, de nuestro amor a nuestro prójimo. Fíjate bien, al tú y yo ser, vamos a ponerlo así, la materia prima en la que el cambio va a ser efectuado, como te decía ahorita, es muy fácil que caigamos en una trampa de ensimismarnos, de vernos o prestar atención más a nosotros mismos y detenernos allí. Yo veo a Jesús y digo, ¿sabes qué? Quiero ser como Jesús. Quiero hacer lo que Jesús hacía. Yo y más yo. Y en un principio ese deseo es bueno. Tú y yo debemos desear ser y hacer lo que Jesús hacía y lo que Jesús era. Pero nos empezamos a desviar. Queremos crecer y avanzar, pero caemos en ver solo hacia adentro, hacia nosotros mismos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y ahí manténla abierta. Cuando tú y yo avanzamos o creemos avanzar de esta manera, en la cual comenzamos a prestar más atención a nosotros mismos, ¿verdad? Y a qué es lo que Dios está cambiando, ¿sí? Y solo te ves a ti mismo y dices, wow, ya soy diferente, ¿verdad? Ya no soy como era antes, y te empiezas a ver a ti nada más. Comienzas a desviarte de tal forma que
el sentir con el cual tú comienzas a caminar es totalmente apartado, ajeno al sentir que hay en el corazón del Padre, porque vas a empezar a amarte a ti mismo. Vas a empezar a buscar lo tuyo, ¿verdad? Vas a ver por tus intereses y no vas a buscar lo que es de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la palabra en Filipenses 2, versículos de 3 al 8. Acompáñame ahí con tu vista. Pablo escribe a los filipenses y dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los filipenses? No busquen lo suyo propio. No vea nada más por ti mismo, sino que ve por lo de los otros, estimando al otro como mayor a ti. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. En el versículo 5, cuando Pablo dice: haya pues en ustedes este sentir, se está refiriendo a que tú no busques lo tuyo, sino que veas primero por los demás. Jesús nos ha dejado su ejemplo de cómo es necesario que tú y yo pongamos nuestra vida en servicio a los otros. Así es que yo quiero preguntarte: ¿qué tanto estás viviendo para ti mismo? ¿Qué tanto estás buscando lo tuyo? Es difícil, ¿sabes? Porque como te decía ahorita, el deseo de cambiar es bueno y el deseo de parecerte más a Jesús es bueno. Pero ¿qué tan ensimismados estamos? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? Cuando tú y yo damos un paso hacia afuera, ¿verdad? Y amamos al prójimo y le servimos, viéndolo a él antes, viendo por sus necesidades y sus intereses antes que a nosotros mismos. Eso afianza el cambio que Dios hace en ti. Avanzas mucho más. Son esos pequeños pasos que te llevan mucho más lejos a que si tú estás ensimismado diciendo: ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Puedo hacer esto, ¿verdad? Para ser diferente. Puedo hacer esto a lo mejor para dejar de hacer lo que debo de dejar de hacer. Cuando tú pones tu vida en servicio a los demás, eso fortalece la obra que Dios está haciendo en ti. Y cuando menos te lo esperes, como te decía ahorita, vas a voltear atrás y vas a decir: ¿sabes? Me dejé de preocupar por mí y comencé a amar y a servir a mi prójimo. Y cuando voltees vas a decir: ¿en qué momento llegué a donde estoy ahora? En el mismo capítulo 2 de Filipenses hay varios ejemplos de cómo la actitud y el sentir que hubo en Cristo realmente impacta las vidas, y esto puede ser posible. Hoy en día estamos en tiempos en los cuales es difícil hacer esto, ¿sí? Es difícil ver por los otros antes que ver por ti mismo. Los medios, las redes sociales, todo apunta a que seas tú y tú, ¿sí? Pero sabes, el impacto de Cristo y de la vida en Cristo realmente puede transformar tu vida. Pablo mismo lo entendió. Tú y yo podemos leer un capítulo anterior en el versículo, de los versículos 21 al 24, en el capítulo 1, cómo Pablo está diciendo: ¿sabes qué? Son los versículos en los que él dice: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, estoy en el versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo decía: ¿sabes qué? Yo ya quisiera estar en la presencia del Señor. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y él lo dice ahí: si yo muriera sería mucho mejor, porque ya estaría en la presencia del Padre. Dice: pero ¿sabes qué? El quedar en vida es mucho más provechoso para ustedes.
Y él estaba dispuesto, ¿verdad?, a seguir poniendo su vida en servicio de los filipenses y de las demás iglesias, ¿verdad?, antes que estar ya en la presencia del Padre. Más adelante en el capítulo 2, versículos 19 y 22, Pablo habla acerca de Timoteo y hace una distinción de Timoteo. Fíjate bien, dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conoces los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cuando Pablo se está refiriendo aquí a Timoteo, ¿verdad?, dice: no tengo a ninguno como él, que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Dice, porque ¿sabes qué? Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Y luego viene en el versículo 22 un pero, haciendo esta comparación, enfatizando que los méritos de Timoteo lo diferenciaban de aquellos que buscaban solamente lo suyo. Pablo dice: pero a él, a este, ¿sí?, él no busca lo suyo, él busca lo que es de Cristo. Él no hay nadie más que tan sinceramente se preocupe por ustedes, ¿sí? Y la vida de Timoteo también es un ejemplo del servicio, de cómo poner a otros antes que a ti mismo. Y por último, el ejemplo de Epafrodito. Pablo continúa en el versículo 25 diciendo: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito fue alguien que arriesgó su vida en servicio de Cristo, en servicio a Pablo y a los filipenses. Él arriesgó, dice ahí, estuvo a punto de morir. Sí, tú puedes leer en algunos comentarios que Epafrodito tuvo que llevar la carta y el apoyo de los filipenses a Pablo. Y en ese viaje fue cuando su vida estuvo en peligro. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Él expuso su vida. Son 3 ejemplos, ¿verdad?, de cómo Cristo impacta y de cómo tu vida y mi vida debemos de ponerla para otros. Debemos de vivirla no para nosotros, porque cuando tú y yo vivimos para nosotros, es como aquel siervo que cuando su señor le entregó parte de sus bienes, ¿sabes qué? Él fue y los enterró. En la parábola de los talentos. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en ese pasaje, Mateo 25. La parábola de los talentos es tal vez un relato que muchos de nosotros conocemos. Jesús está hablando, ¿verdad? Y le dice a la gente que lo escucha, dice: ¿sabes qué? El reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿sí?, que se fue lejos y que antes de irse repartió sus bienes entre sus siervos, ¿verdad? Y dice: ¿sabes qué? A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1, ¿sí? Cabe resaltar que los bienes pueden significar los dones o dotes innatos o adquiridos, naturales o espirituales, que Dios nos da a ti y a mí. Eso representa. Tú y yo somos los siervos, haz de cuenta. Dios a ti te ha repartido algunos de sus bienes, te los ha confiado. Y aunque aquí en la parábola los talentos se refieren a cantidades de dinero, ¿sí?, lo que buscamos enfatizar es eso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Él te ha bendecido, ¿sí? Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos, y ahora talentos me refiero no a dinero, ¿verdad?, sino a capacidades. Él ha puesto algo en tu mano.
Y sabes, podemos distinguir en la parábola que las cantidades de cada uno son diferentes. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. Pero fíjate cómo dice el versículo 15. A cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Sabes, Dios reparte a cada uno conforme a su voluntad. Él puede hacerlo. Él es soberano para repartir a uno más y a otro menos. Somos un cuerpo y el llamado que cada uno tenemos, los dones, los talentos, es diferente. Y sabes que no debemos de caer, esto no debe llevarnos a la comparación. Porque a la luz de la parábola, la capacidad que cada uno tenía no ponía a un siervo por encima del otro. Lo que nos dice la parábola es que, ¿sabes qué? El Señor a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo podemos ver tú y yo que esta diferencia entre lo que reparte a cada uno no los pone en diferentes niveles? Es porque al momento de que el Señor regresa, la recompensa no depende de la cantidad que cada uno tenía. La recompensa no depende de cuánto habían multiplicado. La recompensa depende de la fidelidad de cada uno de sus siervos. La recompensa, si tú y yo vemos, es la misma para los primeros dos. El Señor se va lejos, cada uno trabaja, ¿verdad? Negocia con los talentos que le dan, el que tenía 5 y el que tenía 2, y cada uno regresa el doble. Cuando regresa el Señor a hacer cuentas con ellos, el primero le dice, ¿sabes qué? Tú me diste 5, yo te regreso 10. Y entonces el Señor le dice, bien has hecho, has sido fiel en lo poco, ahora yo te pondré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y después viene el que tenía 2 talentos. Y el que trabajó con ellos y los multiplicó, los duplicó e hizo 4. Y viene y le dice al Señor, Señor, tú me diste 2, sí, yo te regreso 4. Y la recompensa es la misma. Bien has hecho, has sido fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿sabes qué? Al que se le dio un talento, dice la Biblia, que ese tuvo miedo, ¿verdad? Y lo fue y lo enterró. No lo malgastó, no lo usó mal en contra de su Señor, lo enterró. Y cuando regresa, ¿verdad? El Señor y hace cuentas con él, le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo sabía que tú eras un amo duro, ¿verdad? Y tuve miedo. Y entonces lo que tú me diste lo fui y lo enterré. Y aquí está preservado, ¿verdad? Lo que tú me diste yo te lo regreso. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Siervo malo y negligente. Tú sabías que yo era un amo duro, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿verdad? Así es que quítenle el talento que él tenía y dénselo al que tiene 10 y a él échenlo fuera. Y es en este tercer siervo en el que quisiera resaltar algunas cosas. ¿Qué fue lo que realmente pasó con el siervo que escondió su talento? Yo siempre, ¿sabes? Yo siempre leía esta parábola y decía, pero es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué si no perdió lo que tú le diste? Te lo regresó tal y como estaba. ¿Por qué si te lo regresó? O sea, si no disminuyó, ¿por qué se lo quitaste? ¿Por qué lo echaste fuera? ¿Por qué le dices siervo malo y negligente? Me gusta mucho cómo lo plantea un comentario bíblico porque dice, precisamente esa era la naturaleza de la maldad del siervo. Su maldad no consistió en hacer algo en contra de su Señor, sino simplemente en no hacer nada a favor de Él. El tercer siervo al que solo se le dio un talento, cuando regresa a su Señor le dice, Señor, yo conocía que tú eras un hombre duro. Muchos hombres, la mayoría de ellos, muchas personas, secretamente consideran a Dios así, como un amo duro que exige mucho de nosotros y que es imposible servir. ¿Y sabes qué? Es que no, ¿cómo voy a satisfacer a Dios? Con mi servicio, como él exige tanto, Él realmente exige demasiado. ¿Verdad? Hay veces que eso está en nuestro corazón. Y sabes que cuando Él llega a hacer cuentas contigo de ver qué es lo que tú hiciste con lo que Él puso en tu mano, nuestra infructuosidad se la aventamos a Él, ¿verdad? Ponemos la culpa sobre Él. El siervo dijo, es que yo sé quién eres tú, yo sé que tú eras un amo duro y ¿sabes qué? Pues preferí enterrar lo que tú me diste, ¿verdad? Preservarlo. Y fíjate la respuesta que da el Señor al siervo. Siervo malo y negligente. A los otros le dice, bien has hecho, siervo bueno y fiel. Pero a este contrasta totalmente y le dice, malo y negligente.
¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y el Señor utiliza las mismas palabras que el siervo le dice, no para confirmar realmente su dureza, que el siervo tanto le echaba en cara, sino la demanda hecha a su siervo de una ganancia útil por el don que el Señor le había confiado. Y dice, ¿sabes qué? Fuiste un flojo, fuiste un perezoso, no trabajaste. Uno pudiera decir, pero no hizo nada malo con él. Es cierto, pareciera ser que no hizo nada malo, pero sí, porque lo escondiste, porque lo guardaste. Y cuando tú y yo nos vemos a nosotros mismos y nos ensimismamos, estamos tomando la misma actitud del siervo malo y negligente. Porque Dios ha puesto cosas en tus manos. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo con ello? ¿Has sido fiel? ¿Has sido bueno? ¿O has sido malo y negligente? Él te ha confiado a ti algunos de sus bienes. Y yo te quiero invitar a que tú no veas lo que le ha dado a los demás. Si le ha dado más a algunos, si le ha dado menos, no. Lo que ha puesto en tus manos, lo que ha confiado en ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con ello? ¿Lo estás enterrando? ¿Estás viviendo para ti? ¿Estás ensimismado? ¿O lo estás poniendo al servicio de otros, siguiendo el ejemplo de Cristo? Por último, quiero invitarte a que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 7. Primera de Pedro 4:7. Lo voy a leer, fíjate, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 10, cuando dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ministrelo a los otros, la palabra ministrar viene del griego diaconeo, que literal se traduce como servir. Y significa ocuparte primero en las necesidades de los otros de una manera activa, como lo manda el Señor Jesús. Lo que Dios ha puesto en ti, sean 5 talentos, sean 2 talentos, o sea solamente uno, tú y yo somos llamados por Dios a ponerlo en el servicio a los otros, a preocuparnos primero en las necesidades de los otros que en las nuestras, de una manera activa, como el ejemplo que nos pone Cristo. Tú y yo, la Biblia nos anima a que vivamos para otros, a que nos desgastemos para otros. Tu tiempo, tus fuerzas, tu trabajo, tu dinero no es para ti. En primer lugar, no te pertenece, es de Jesús, es de Dios. Los bienes, aunque el Señor se los dio a los siervos, no eran de los siervos. Al final regresa el Señor y le dice, regrésame lo que es mío. Así es que todo lo que Dios ha puesto en ti no es para ti mismo. Así es que vive para otros. Y fíjate cómo dice aquí este pasaje en Pedro. Ministralo, sea lo que sea, ministralo a los otros, sírvelo a los otros. El que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabes, en uno de los viajes misioneros, una de las actividades que teníamos que hacer era hacer mudanzas. Y yo me acuerdo que uno de los muchachos que se estaba rehabilitando en ese programa era el chofer del camión. Y hubo un día que yo prestaba atención en cómo él manejaba, cómo él llevaba a cabo su actividad, y me bendijo tanto. ¿Por qué? Porque él no lo estaba haciendo para él mismo,
Él, al manejar el camión, lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Y sabes, yo recordé este pasaje. Yo le decía, manejes el camión, cargues un mueble, laves un plato, lo que sea en servicio a otros. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Fíjate cómo termina el versículo 11, la segunda parte del versículo 11. Después de decir, si hablas, habla conforme a Dios, si ministras conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres realmente decir, sabes qué? Yo quiero estar allá y ahorita estoy aquí. Da pequeños pasos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. No vivas para ti mismo. No te pongas tú en el centro. Cristo está en el centro y todo lo que Él hace es en ti, pero no es para ti. Es para su gloria y es para otros. Cuando tú y yo comencemos a caminar de esta manera, va a llegar el punto en el que voltees hacia atrás. Te vas a dar cuenta que ya fuiste transformado. Y que el que eras ayer no lo eres hoy. Y que el que eres hoy no vas a ser mañana, sino que Dios está obrando su perfecto plan en ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie y podamos orar. Y sabes, ponte a cuentas con Dios. Si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo soy uno de los que día tras día se topa en esa encrucijada y dice, Dios, yo sé que debo cambiar, no puedo hacerlo yo solo. Si tú necesitas arrepentirte, hazlo. Hazlo en esta mañana. Y si tú a lo mejor te sientes sin fuerzas, te sientes desgastado, te sientes frustrado porque no ves cómo avanzar, la gracia de Dios es suficiente para llevarte. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Dios, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Dios, cuando venimos a tu palabra, ella nos expone. Ella expone las áreas rebeldes, Dios, que hay en nuestra vida aún. Áreas que no hemos sometido a ti. Y que a lo mejor sí queremos, Padre, pero nos hemos encontrado con que es difícil. Con que cambiar es difícil. Pero tú puedes transformarnos. Tu gracia es suficiente, Señor, para perfeccionarse en nuestras debilidades. Ahí donde nosotros no podemos, ahí tú te perfeccionas. Padre, ayúdanos a cambiar, siendo saturados de tu amor y de amar a nuestro prójimo, de no vernos a nosotros mismos, de no ser, Señor, como el siervo malo y negligente, que lo que tú le dabas, que lo que tú hacías en él, que lo que tú ponías en él, lo iba y lo enterraba, sino que lo pongamos en servicio a otros, como lo pudimos ver en Cristo. Ayúdanos, Dios, a paso, ir andando, Señor, en este largo camino, pero en el cual tú estás con cada uno de nosotros. Renueva las fuerzas, Señor, de aquel que siente que no tiene. Renueva, Señor, el ánimo, Padre, de aquel que tal vez lo ha intentado mucho, Señor, pero no ve avance. Tú has prometido terminar la buena obra en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque nos amas tanto que no nos vas a dejar como estamos. Señor, sé con nosotros. Que la palabra, Padre, sea sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto, Padre. Que la llevemos a la práctica. Y que al salir de este lugar sea tu presencia yendo con nosotros a donde vayamos. Que podamos ser luz y sal en donde estemos. Gracias por esta mañana. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.